a guardar los papeles porque al final tampoco merece la pena. Lo más importante es lo emotivo y lo bonito que puede ser este acto, que es este acto, que un poco, en cierto modo, el tiempo nos está chafando, pero que de todos modos vamos a celebrarlo con todo el cariño y con todo el respeto a los niños de la guerra. En primer lugar, quería dar la bienvenida, como es de personas educadas, no puede ser de otra manera, a las autoridades, delegado de gobierno, vicedelegado, subdelegado, perdón, alcaldesa de Santurce, vicealcalde de Santurce, ediles, concejales, autoridades, amigos, pero fundamentalmente a los niños de Rusia, a los niños de la guerra, a esos héroes les quiero dar la bienvenida en este acto que se celebra aquí, en este muelle de Santurce por primera vez, pero que nuestro objetivo desde la asociación es que sea un acto recurrente, repetido, año tras año, que tiene que celebrarse sí o sí a partir de ahora. Es cierto que en Gijón hace años que se viene celebrando, promovido por distintas organizaciones, con el apoyo fundamental del Ayuntamiento de Gijón, como no puede ser de otra manera, pero que hace años ya que se viene celebrando y es algo que es absolutamente habitual, donde los niños de la guerra, que aún no nos han dejado afortunadamente, se besan y se emocionan, y sus hijos los vemos emocionarse y nos emocionamos también, como se emocionaba hace un momento Maribel, y si me dejáis a mí hablar 5 minutos me acabaré emocionando también. Entonces doy la bienvenida fundamentalmente a los niños de Rusia, a los niños de la guerra, esos héroes que marcharon a un país desconocido a 5.000 kilómetros de aquí sin saber siquiera por qué marchaban. Un homenaje también, y desde Asturias lo estamos considerando mucho, desde la Asociación de los Niños de Rusia estamos considerándolo mucho, es el colectivo de sus maestros, el colectivo de sus educadores, de sus auxiliares, de sus enfermeros y algún médico que se fue en las expediciones cuidándolos, porque ellos sustituyeron en cierto modo a sus padres y a sus hermanos, familias que no tuvieron en principio por una previsión de 3 o 4 meses y que después se prolongó durante más de 20 años. Esos niños de la guerra que hace muy poco el secretario de Estado del Ministerio de Interior, señor Martínez, en Collioure precisamente con el tema de un homenaje que hizo con el tema de la memoria democrática, tuvo la deferencia de darnos un diploma, de hacer un reconocimiento a la asociación, y yo como presidente de la asociación lo siento, pero tengo que decirlo aquí para que se sepa. Pero lo importante no es el diploma que nos haya dado en un momento determinado, sino que en su discurso, y él es un historiador de la historia contemporánea de España, que estudia la historia con mucha profundidad, estudió con mucha profundidad la historia, y en un discurso de 40 minutos dijo 6 veces la palabra héroes a los niños de la guerra. Y a mí me quedó grabado, conté las veces que dijo héroes, la palabra héroes. Y eso me quedó grabado porque a mí la verdad es que, pues en algún momento me emocionaba con mi padre y mi madre mismo, y con amigos de mis padres y con el resto de niños de la guerra, pero que los hubieran llamado héroes, la verdad es que fue la primera vez que lo oí. Y me emocionó porque es verdad, y la Asociación de los Niños de la Guerra, de los niños estoy hablando de más, me parece. Estamos en esa línea de considerar a los niños de la guerra como héroes. Os puedo decir de muchos casos que ya quedaron huérfanos con los 15 días fatídicos de la Revolución del 34, de octubre del 34, y a partir de ahí empezó ya una vicisitud de todos ellos, quedando huérfanos. En muchos otros casos quedaron huérfanos también en los inicios de la Guerra Civil. A continuación tuvieron que marcharse, y las aventuras en Rusia y desventuras y vicisitudes que pasaron, todos las conocéis, fueron inconmensurables, son inconmensurables. Allá tuvieron que evacuar encima con la Segunda Guerra Mundial, la Gran Guerra Patria, como se decía en Rusia, y afortunadamente allí siguieron manteniéndose unidos en las casas de niños, en las casas de jóvenes después. Afortunadamente en su mayoría se casaron españoles con españoles, lo cual les facilitó también el retorno a la repatriación, el retorno a España.
La vida luego en España en el año 56-57 que volvieron ya no tiene ningún mérito. Lo principal de todas las palabras que quiero decir y que quiero transmitiros es la idea de que la Asociación de los Niños, que en este momento se ha creado hace 3 años y que estamos trabajando por el tema, estamos tratando de poner negro sobre blanco las historias de cada una de las familias, de cada uno de los niños de Rusia, para entre todas ellas, juntándolas, hacer una historia de los últimos años de la historia contemporánea de España, con datos, objetiva, que nadie pueda tergiversar, que nadie nos pueda decir que nuestros abuelos se pegaban como peleas callejeras de niños pequeños durante la guerra civil y barbaridades de esta índole que estamos escuchando continuamente por un sector de la política española. Ese tipo de cosas no las permitiremos. Yo creo que la pregunta que hay que hacerse es si para que no se repita la historia la conocemos a fondo. Bueno, pues con ese objetivo, entre otros, nació la Ley de Memoria Democrática, que ahora las derechas quieren derogar. Yo creo que es muy importante que actos como este que ha organizado la Asociación Niños de Rusia tengan lugar, se haga memoria, se escuche a los supervivientes, se escuche sus testimonios y se conozcan las consecuencias devastadoras que tienen todas las guerras. Nuestros niños fueron acogidos con los brazos abiertos en la Unión Soviética. Y muestra de ese cariño es incluso un poema que compuso uno de los escritores soviéticos más conocidos en aquel país, Marshak. El sol resplandecía temprano, soplaba la brisa de costado, iba un barco del oeste hacia el este. Iba el barco desde hacía ya unos días, se puso el cielo más brumoso, el viento marino más frío. Llevaba el barco una carga preciosa a la lejana Unión Soviética. Llevaba el barco unos huéspedes extraordinarios, unos cuantos cientos de niños. Defienden su tierra los padres, pelean por cada palmo de tierra. En la lucha por la patria mueren los soldados. Los niños no pueden morir. Los niños encontrarán en un sitio lejano patria, amistad, familia. Tenía 5 años, embarqué en La Habana, llegué a San Petersburgo, nos recogieron como a reyes. De allí nos mandaron a Moscú, nos repartieron por muchas casas de niños, los que estaban más malitos los mandaban para el sur, los que estaban fuertes como yo nos dejaban en el norte, en Moscú. Aquí llevo la casa en la que viví del 37 al 41. Nos abrieron las puertas y ¿qué vimos? Una habitación llena de juguetes. Allí tuve mi primera muñeca. Todavía me recuerdo hasta el vestido que llevaba. Bueno, la cosa es que estuvimos allí como reyes, ya digo, desde el 37 al 41. En el 47, cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, nos evacuaron por el Volga hasta el mar Caspio, a la ciudad que se llamaba Saratov. Y allí vivimos desde el 41 al 45. Toda la Segunda Guerra Mundial. Pasamos como los rusos, hambre, frío, de todo, pero no nos dejaban no estudiar. Estudiábamos, aunque tumbados en la cama, pero había que estudiar. Hoy toca matemáticas. ¿Hay desayuno? No, pues no hay matemáticas. Bueno, la cosa es que allí lo pasamos fatal. No solo nosotros, los rusos y todos. Los asilos de trigo, cebada, me recuerdo, estaban a rebosar, pero no nos daban. ¿Por qué? Porque no sabían lo que iba a durar la Segunda Guerra Mundial, pero nosotros íbamos a robar. Nos metíamos debajo, hacíamos un agujerito en la tabla, poníamos el bolsillo, íbamos a casa y la educadora, que era una rusita más maja, con una botella lo molía y nos hacía talos. O sea que un día había que comer, otro que no. Teníamos una casa de niños, me recuerdo, al lado nuestro. Si llegaba un poco de pan era para nosotros, ellos se quedaban sin pan. Pero nosotros, ¿qué hacíamos? ¿Lo tuyo y lo mío? No, para los rusitos. Y el tercero que nos dé un cachito de pan. Eran 50 gramos. Y hacías así, caía por había que comer. ¿Y qué más? Pues terminó la Segunda Guerra Mundial
y otra vez por el Volga en un barco hasta Moscú. Y allí pues a seguir estudiando. Ya estudiábamos todo en ruso. El que quiso estudiar, estudió, vamos. Y el que no quiso, pues cogió oficio. Y así fue, como en todos los sitios. ¿Qué vas a hacer? Unos quieren estudiar, los otros no quieren. Bueno, yo estudié, ¿eh? Yo soy agrónomo. Porque los últimos años que estábamos ya allí en la casa de niños nos decían, se está preparando que pronto iremos para España. Entonces, coged carreras que no sean muy largas. Y como esto eran 5 años, digo, pues me voy aquí, porque lo de medicina era 6 y 7 años. Bueno, la cosa que cogimos oficio, cogimos carrera, todo gratuito. Esto no hay que olvidarlo nunca. Todo gratuito, desde el 0 hasta lo que llegarías. Bueno, ¿sabéis qué fue peor? Cuando llegamos aquí. Vinimos como de otro mundo, y este era otro. El acoplarnos a la familia fue muy difícil, muy difícil. Y antaño aquí también se vivía muy mal, ¿eh? Y dos que te entrarían en casa, 2, 3 bocas más, era dificilísimo. Y muchos se tuvieron que marcharte con los padres. Yo voy a contar lo de mi marido. Mi suegro tenía una fundición y un taller de pucheros a presión en aquellos años, en Bilbao. A los 8 meses, echó de casa a sus 2 hijos y a la nuera. Pues qué pasa, llegaron del trabajo y tenía las maletas preparadas en la puerta. Pues qué pasa, madre. Ay, hijo, para que yo no discuta con tu padre, mejor os marcháis. Mi madre vivía en un camarote, no teníamos ni techo. Las vigas y con unos papeles. Viene y me dice, nos ha hecho mi padre. Mi madre, en cuanto lo oyó, ¿qué dices, hijo? Pues sí, veniros. ¿Y sabes qué le contestó a mi madre? Cuando oscurezca, porque ahora de día nos da vergüenza. Y quien tenía que dar vergüenza era a los padres, no a ellos. O sea que otra también le estaba haciendo un jersey a su padre, Eloisa Osta. Los que están aquí la conocen. La echa la madre de casa y dice, ¿y me devuelves la lana? Solo le faltaba terminar el cuello. Deshizo el jersey, hizo así una bola de grande y dice, ten hija, ya tienes aquí la lana. No, son anécdotas un poco así, pero fueron años muy difíciles para acoplarnos. Y mi madre decía, hija, con el roce nacerá el cariño. No nació, yo soy sincera, no nació. Solo me recuerdo el primer beso que me dio cuando llegaron los autobuses a Bilbao. Más besos yo creo que no me dio, pero bueno, es igual, aquí estoy. Nosotros vivíamos en Moscú y mi madre salió de aquí con 10 añitos y teníamos un mapa en la cocina, así que ocupaba toda la pared. Y había solamente, mi padre es de Asturias, de la emigración, del grupo que emigraron de Asturias. Y teníamos solamente una banderita roja y la banderita estaba en Bilbao. Y yo siempre le preguntaba a mi madre, ¿por qué la banderita? Porque ella decía que era la capital de España. Claro, cuando yo empecé a estudiar, a mí me empezaron a contar y decir que, claro, la capital era Madrid. Yo llegué a casa toda enfurruñada y le dije, mamá, dice, los rusos no saben nada, la capital es Bilbao. Un homenaje a vuestra tierra. Precisamente un 13 de junio, tal día como hoy hace 86 años y a pocos días de que Bilbao cayera en manos franquistas, concretamente 4.500, más de 4.500 niñas y niños de la guerra fueron evacuados en el vapor Habana, fueron embarcados en ese barco y partieron desde aquí hacia lo desconocido, dejando atrás a unas familias, a unas madres, a unos padres, a unas abuelas desconsoladas y que no sabían si en algún momento volverían a ver a sus hijos y a sus hijas. Una tierra como la nuestra que se ha visto obligada a superar distintos traumas colectivos en los últimos 100 años, la guerra civil, la dictadura franquista o más recientemente el terrorismo,
cobra mucha importancia. Es muy importante que trabajemos por tener una memoria fuerte que resista el paso del tiempo y que no se diluya en el olvido. Esa memoria debe ser construida, debe ser cuidada de manera colectiva día a día, y debe ser también una memoria transversal generacionalmente hablando. Debe partir de las personas más mayores o de quienes vivisteis aquellos hechos, de quienes los conocéis mejor que nadie, pero es muy importante que llegue a las personas jóvenes, porque somos nosotros y nosotras quienes tenemos la responsabilidad de mantenerla viva y de legarla a su vez a las generaciones que vengan detrás de nosotros y de nosotras. Por eso, por esa transversalidad intergeneracional que tiene que tener la memoria para que perdure, a mí sí que me gustaría poner en valor que aquella idea de construir ese monumento partiera precisamente de una organización joven, de un grupo de jóvenes, pero también que fuese madurada, que fuese desarrollada con las asociaciones de niños de la guerra, con las personas que al final lo vivisteis y que sabéis mejor que nadie lo que ocurrió, y también que fuera apoyada por todos los partidos políticos de este pueblo para hacerla realidad. Quiero dar las gracias precisamente también por eso al Partido Socialista de Santurce, que fue quien llevó la propuesta al Ayuntamiento, a Juan Andrades, a Itziar, a Cristina, pero también, como ya he dicho, a todos los partidos políticos que en cuanto la conocieron, la hicieron suya y la impulsaron para que pudiera ser precisamente una realidad en el año en que se cumplía el 85 aniversario de vuestra partida. El protagonismo no nos corresponde a los políticos, sino la memoria de aquellas niñas y niños que hace 86 años partieron desde el puerto de Santurce huyendo del horror de la guerra. Pero sí me gustaría trasladaros un mensaje. Han pasado casi 100 años de aquella partida al exilio y cada vez que nos reunimos para recordar aquel momento, siempre decimos que tenemos que aprender, ¿no?, de lo que sucedió y de que no tendría que volver a repetirse. La realidad es que lamentablemente, si miramos a nuestro alrededor, circunstancias como aquellas siguen sucediendo y no tan lejos de aquí. El horror de las guerras, los innumerables conflictos y lo que esto supone para las personas que tienen que abandonar sus casas, ya no para tener una vida mejor, sino simplemente para salvarla. A veces tengo la sensación que lo efímeras que son las noticias también convierten en efímero el compromiso que tenemos con las personas que también sufren esas situaciones. Gracias a los asturianos paisaninos míos por haber venido a Euskadi y deseamos que paséis un día feliz y todos juntos. En segundo lugar, desde aquí, aunque no nos oigan, gracias a la Unión Soviética por todo lo que han hecho por nosotros. Nos han hecho hombres verdaderos y todos con títulos, sin haber pagado un céntimo. Así que desde aquí, de parte de todos Rusia, os queremos, os defenderemos y estaremos con vosotros hasta la muerte. Nacimos en España, pero estamos hechos en la Unión Soviética. Exacto.